Hola, buenas tardes, Claudia. Vamos a iniciar en unos 2 minutos más máximo para esperar igual si es que se va a conectar otra persona más. Buenas tardes a todos los presentes. Le quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes. Veo que hay conectados algunos colegas del área legal, también en el área de corretaje. Aquí tenemos a Orlando Saror y bueno, también otros invitados. Y entonces a todos ustedes les deseo una muy buena tarde, que todos sean muy bienvenidos a este webinar. Y en esta tarde comentaremos una situación muy recurrente en nuestro país, el cual es el sobreendeudamiento. Por lo tanto, le colocamos a este webinar el nombre de la morosidad al sobreendeudamiento, soluciones al alcance de todos. Para que de esta manera conozcamos algunos mecanismos legales, financieros y prácticos para volver a comenzar con estabilidad y confianza. Me presento, mi nombre es Miguel Díaz, soy abogado y corredor de propiedades. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de perfeccionarme y especializarme en alguna área del derecho, en especial sobre el tema de deudas y de insolvencia. También he escrito algunos ensayos sobre esta materia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, la cual puedo compartir con ustedes al final de la clase o de forma personal, por correo electrónico o por teléfono, no tengo ningún inconveniente. Siguiente. Perfecto. Estos son los temas que vamos a tratar durante este webinar, que no debería durar más de una hora, hora y 15 minutos. Por lo tanto, intentaré ser los más detallado, pero también a la vez lo más breve posible en ciertos temas, ¿vale? De esta manera poder hacer un caso práctico, si alguno de ustedes desea, al final de la sesión, y ver qué soluciones se pueden hacer y ver en el caso a caso. De igual manera, podríamos hacer más webinar y poder comentar quizá una área más específica sobre en esta área del derecho, o también otro tipo de área que podría ser como la ley 21.461 o la ley de vuelve en mi casa, en paralelo con el contrato de arriendo, por ejemplo, con un abogado o dos abogados, con corredores con mucha experiencia, como en este caso Orlando, por ejemplo. También podemos hablar sobre ciberseguridad o la ley de protección de datos, que es una ley y también un tema bastante interesante, smart contracts, entre otros temas. Siguiente. Para poder entender primeramente el sobreendeudamiento, debemos saber y entender la diferencia entre qué es el endeudamiento y qué es el sobreendeudamiento. Si damos lectura, vamos a ver que el endeudamiento son todas las obligaciones de pago que tiene una persona con una institución financiera por adquirir un crédito, avance en efectivo o usar línea de crédito de la cuenta corriente. Ahora, por otra parte, podemos ver el sobreendeudamiento, que son circunstancias en las que los ingresos mensuales no son suficientes para cubrir la deuda contraída por concepto de crédito, para los diversos gastos como vivienda, salud, transporte, etcétera. Entonces, habiendo entendido o viendo estos dos conceptos, podemos hacer como un pequeño análisis en el cual yo creo que todas las personas que estamos acá podemos decir estamos endeudados si hemos usado la tarjeta de crédito.
debido a que si queremos ir, por ejemplo, no sé, al negocio de la esquina o queremos celebrar algo y vamos a un restaurante a comer, lo que hacemos es pagar con tarjeta de crédito. Y ese dinero no es dinero de nosotros, sino que le estamos como solicitando ese dinero al banco. Entonces, técnicamente le debemos la plata al banco, ya que no estamos pagando con una tarjeta de débito o quizás al contado con dinero en efectivo. Por lo tanto, yo creo que la mayoría de nosotros está endeudado. Sin embargo, el sobreendeudamiento ya es una situación más crítica, es una realidad bastante dura, porque muchas veces he tenido clientes que me mencionan que no pueden dormir por causa de las deudas, debido al hostigamiento, a la presión de que vamos a embargar tus bienes, vamos a embargar tu casa, tus vehículos, etcétera. Y haciendo un análisis sobre esto, sabemos que el sobreendeudamiento en Chile supera cerca de los 4 millones a 5 millones de personas, que es cerca del 20 a 25% de la población chilena, según el censo del año 2024. Entonces podemos ver que cerca de una cuarta parte está sobreendeudada en Chile, en el cual igualmente voy a mostrar más adelante estos balances que hace la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero, o otro tipo de instituciones, por ejemplo, que regula estas estadísticas. Y también calcula que cerca de la edad promedio es cerca de los 40 a 45 años, usualmente en retail o la mayor parte en bancos. Sigamos. Pero ¿cómo nace esto en Chile? Usualmente inicia con un modelo fundado en el financiamiento de la oferta. Si bien en el siglo XIX, cuando existía la lógica de la oferta creaba la demanda, usualmente era lógico colocar un negocio en plena plaza. Entonces era tentador para las personas que adquirieran un bien o servicio cuando iban caminando por las tardes y adquirían este bien y servicio. Por lo cual se establece que realmente la oferta que producía aquel vendedor al consumidor creaba esta demanda. Y es por esto que en estos años, cerca de la colonia, en el siglo XIX, desde su origen, nuestro Código Civil tiene un establecimiento o un procedimiento más claro en el cual es el pago por cesión de bienes. Si bien actualmente no es la mejor opción, es un procedimiento un poco engorroso, en el cual trataba de que lo normal era nombrar a una persona, que era un liquidador, nombrar a esta persona, pasarle nuestros bienes que teníamos para pagar una deuda por haber comprado o adquirido algún bien o servicio en estos tipos de plazas o negocios. ¿Cuál era el problema? Que cuando uno vendía todos estos bienes, esta persona encargada, llegaba a un punto en que al momento de existir un remanente o una parte de que no se pagó a los acreedores, existía solo un beneficio como de competencia, por lo tanto era una prórroga o un plazo más para poder pagar, pero no se extinguía por completo la deuda. Por lo tanto, las personas seguían debiendo y finalmente nunca se solucionaba. Era como actualmente las personas dicen, era como entrar en esa rueda de la bicicleta en la cual nunca se podía salir. Sigamos. Sin embargo, ahora, cerca de los años 80, la década del 80, existe una sociedad ya más consumista de bienes y servicios. Por lo tanto, el modelo está fundado en el financiamiento de la demanda y no de la oferta. Incluso en filosofía económica, uno puede decir que es un modelo keynesiano que nos menciona que el motor de la economía no es la oferta, sino la demanda. Aumentando la demanda pública, igualmente se podía crear esta demanda privada, más conocido como el crédito al consumidor, y con el paso del tiempo se fue innovando en crear una tarjeta de crédito debido a la sociedad que es más consumista, y finalmente también los créditos de consumo, que son los más usuales o más comunes que nosotros conocemos. Y algo curioso que igualmente me gustaría preguntar en esta instancia, que usualmente para ustedes la palabra deuda es una palabra que conlleva una connotación negativa o una connotación positiva. Exacto, una connotación negativa. Bien, Daniela. ¿Por qué? Porque si bien uno cuando, por ejemplo, va al centro de Santiago o va a otra parte y se encuentra con un colega, un compañero, le dice usualmente, ¿qué piensas tú?
Exacto, depende. Si es una deuda para inversión es distinto. Exacto, Claudia. Porque usualmente, por ejemplo, yo creo que suena mejor decir fui al banco a pedir un crédito que decir fui al banco a que me endeudara o me dio una deuda el banco. Sino que no, fui y me dieron un crédito en el Banco Chile, por ejemplo. ¿Por qué es esto? Porque si bien la palabra crédito viene del latín credere, que significa creer, o sea, tener confianza. ¿Qué significa esto? Es más atractivo mencionarle a la persona que existe una confianza en el acreedor con uno para solicitar un crédito hipotecario, un crédito de consumo, una tarjeta de crédito, etcétera, que decir, no, sabe que usted se va a endeudar con nosotros. Entonces, si bien como bien respondían, es una connotación más negativa que positiva decir la palabra deuda, a excepción, por ejemplo, de decir crédito, ¿cierto? Entonces, pero finalmente es lo mismo. Técnicamente, uno le debe un dinero a una casa comercial o a un banco, etcétera. Finalmente, con crédito o deuda, igual debe. Sigamos. Acá voy a mencionar, por ejemplo, se quedó pegada la diapositiva, un segundo. Ahí sí. Por ejemplo, voy a mencionar como el camino en el cual uno obtiene este crédito. En una primera fase, que sería una fase precontractual, usualmente uno pide un crédito porque desea un viaje, quiere tener un emprendimiento propio, como decía aquí también eh, Carolina, no, Claudia creo que fue, sí, Claudia, en el cual no sabíamos si que también era como para invertir o quizá era algo bueno o algo malo. Uno puede pedir, por ejemplo, un crédito para un emprendimiento, lo cual es algo bastante bueno, o quizá también para pagar otro crédito, tener el pie de un hipotecario, etcétera. Pero llega un punto en que uno va a contratar con el banco o casa comercial, firma, todo bien, pero llega un punto en que la mora llega a pasar, el simple retardo, uno empieza a atrasarse en una cuota, no puede pagar esa cuota, llegan dos cuotas y se va acumulando. Entonces puede uno estar en mora, pero por dificultad económica, por ejemplo, desempleo, otro crédito, condiciones de salud, quizá uno quiere gastar un poco de dinero en un cumpleaños de un familiar o viene la Navidad, y no es porque uno simplemente no quiera pagar o quiere dejar de pagar, sino que obviamente existen otras obligaciones. Y esto trae dificultades en el pago, lo que lleva a embargo, liquidaciones forzosas, cierre de empresa, DICOM, remate de bienes, etcétera. Lo cual obviamente es bastante perjudicial. Entonces llega un punto en el que ya estamos tan atrasados en la deuda que llegan 2 meses de atraso, 3 meses de atraso y comienza el hostigamiento. El hostigamiento en que hacer que se apaga la deuda, si no vamos a rematar sus bienes, vamos a embargar quizás su vehículo, etcétera. Y llega el punto en que uno viene con esas dificultades generales de pago y repacta la deuda. Y lo que han repactado la deuda sabe que es algo bastante duro para uno o difícil de digerir debido a que quizá uno tiene una deuda de 10 millones de pesos. Y cuando se acerca a repactar, si bien la deuda vuelve a la morosidad de 0 días, pero esa deuda de repactación, por medio de la repactación de 10 millones, subió a 15, subió a 17 millones. Lo cual obviamente es terrible porque uno solicitó un crédito bastante bajo y termina pagando casi el doble de lo que debe pagar en un comienzo por el hecho de repactar. Y finalmente llega la insolvencia, a veces hay personas que se van a liquidación o renegociación, que es lo que vamos a explicar un poco más adelante. Sigamos. Como mencionaba, existen diferentes tipos de prácticas, algunas prácticas injustas, engañosas, algunas que son prácticas un poco más agresivas. Como le comentaba, la simulación de escritos judiciales. Usualmente, pero que nunca les pase a ninguno de ustedes, pero en caso de que les pase o he escuchado algunos comentarios o incluso en mi caso he visto clientes que vienen y me dicen, ¿sabe qué? Me llegó un documento que me dice que me van a embargar en los bienes, me van a embargar el vehículo, me llegó una demanda judicial, me están presionando porque quieren que pague. Y cuando uno ve ese escrito, realmente uno ve el logo y dice Poder Judicial, está todo bien reglamentado, pero no es una demanda ejecutiva como tal. Es una citación a confesar deuda, por ejemplo, en el cual no tiene el carácter para embargar el bien. Sin embargo, cuando uno ve ese tipo de documento y ve quizá el logo del Poder Judicial,
uno suele tener ese miedo. Y lo que hace es acercarse y pagar quizá una deuda que estaba prescrita, pero con el miedo que uno presenta, va y lo hace. Y es lamentable porque obviamente son prácticas que yo encuentro un poco engañosas en lo personal. También existen unos cálculos como imprecisos del capital, interés y gastos, a veces cuando uno tiene que discutir con la persona de cobranza y quiere saber qué es lo que voy a pagar. Porque técnicamente uno empieza a pagar y después empieza a pagar gastos de cobranza, intereses moratorios, entre otro tipo de intereses, y nunca termina de pagar como tal la deuda en un comienzo. También existe una sustitución de funciones de receptores. Aquellos que no sepan que es un receptor judicial es aquella persona en la cual la prescripción de cuánto tiempo es, pregunta Claudia, la prescripción son de 5 años. Obviamente pueden variar entre que si es un pagaré, por ejemplo, pero eso va variando dependiendo obviamente de la deuda que uno presente. Pero muchas veces, como hacia el alcance, la simulación de esos créditos judiciales suele ocurrir para que una persona se acerque a pagar y realmente piensan que lo van a embargar, por ejemplo, pero ese no es el procedimiento idóneo para hacerlo, es para ahorrarse quizá costos judiciales, simplemente obtener el pago de la deuda. Y como mencionaba, estos receptores son personas, ministros de fe ante la ley y ante el Estado, en el cual se acercan a su domicilio cuando existe una demanda de por medio, van a su domicilio, tocan su puerta y quieren saber si obviamente usted vive ahí. Si usted dice que sí, le van a entregar la demanda en sus manos, sino de otras formas. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no son receptores judiciales los que van a su domicilio, son personas que sustituyen a esas personas. ¿Por qué lo digo? Porque para pagarle un receptor judicial hay que iniciar una demanda, hay que conocer dónde está el domicilio de la persona, si se cambió de domicilio, si solo arrendaba en ese lugar que aparece en nuestros archivos, por ejemplo. Pero va una persona quizás de un banco, de una casa comercial, simulando que es un receptor judicial y se presenta ante usted y dice, ¿sabe qué? Quiero saber si, por ejemplo, don Juan vive acá. Y obviamente uno va a decir que sí o quizás no. Entonces ellos se ahorran ese trámite, cosa que obviamente están siendo algo totalmente engañoso, una práctica totalmente engañosa, pero suele pasar. Igualmente que las amenazas de embargo de los bienes, como mencionaba, bienes muebles, un vehículo o un bien inmueble como una casa, un departamento, una parcela, amenazan con embargar esto. Y es totalmente esto terrible porque obviamente la vulneración a la vida privada, vida familiar, es crece mucho. O sea, hay una presión constante en la familia, en la persona que debe. Obviamente existe ese acoso, que como mencionaba, quizás de una llamada pasa al hostigamiento y del hostigamiento al acoso y finalmente del acoso a una amenaza de que uno se acerque a pegar. A pagar y obviamente es algo bastante invasivo. Sigamos. Acá, por ejemplo, era lo que yo le mencionaba. En el diario financiero, esta es una noticia de hace un par de días, que dice que, por ejemplo, el número de deudores en Chile aumenta un 4% en un año por mejores condiciones financieras. Si bien, como mencionaba, son mejores condiciones financieras, sin embargo, a veces uno no lee y solo firma para obtener ese crédito de consumo y firma dando la autorización y la potestad a la institución financiera de que esta persona, o perdón, este ente, pueda firmar pagaré por uno. Lo cual me llegó una vez un cliente que me dijo, yo nunca firmé un pagaré y me demandaron porque yo firmé el pagaré. Y yo le pregunto, ¿usted lo firmó? Y dice, no, realmente yo jamás lo firmé. Y vamos al Poder Judicial y aparece de que realmente lo firmó, pero no él, sino que él antes, al momento de contratar, había dado la autorización a la institución financiera, que era un banco, para que se firmara el pagaré. Entonces, obviamente, esto igual es bastante, en mi personal, es una cláusula bastante abusiva, bastante engañosa, que la personalmente no lo conocen. Entonces, por el momento de firmar, viene ese percance. También abajo aparece, bueno, una parte de la noticia de la Comisión de Mercados Financieros, que es la CMF, que es el ente fiscalizador usualmente de entidades comerciales como bancos, etcétera, que usualmente es como una superintendencia, antiguamente se llamaba de bancos, antiguamente se llamaba SBIF, ahora es CMF, Comisión de Mercado Financiero. Sigamos.
El origen de las leyes civiles y concursales. Usualmente comienza con el libro cuarto del Código de Comercio en el año 1867, la ley 4588. Y aquí yo creo que todo esto, o sea, todos nosotros conocemos la ley 18.175, más denominada la ley de quiebras. Yo creo que todos hemos escuchado la palabra me quiero ir a quiebra o estoy en quiebra, no tengo dinero. Todos hemos usado esa palabra, la quiebra, que es de la ley 18.175 del año 82. Después aparece la ley 20.720 sobre la reorganización y liquidación de empresas y personas deudoras. Y finalmente, en agosto de 2023, aparece esta ley 21.563 que ayuda a crear procedimientos para micro y pequeñas empresas, reduciendo costos, reduciendo tiempo y siendo algo más expedito, haciendo la diferencia entre persona deudora y empresa deudora. Sigamos. Por ejemplo, la ley de quiebras surge en el año 82. ¿Por qué? Porque en la década de los 80 existió una grave crisis económica bancaria, la cual produjo un cierre exponencial a la empresa. Muchas instituciones bancarias y financieras le debían a la empresa que estaban debido a que esta crisis fue bastante notoria y se nota porque, bueno, igual todos estos eh, números, cifras, estadísticas son avaladas por la Academia Judicial de Chile, en la cual aparece en un apartado todas estas estadísticas y de ahí yo me baso en sacarla. Y menciona que en el año 1982 se presentaron 867 demandas de quiebra. Es decir, un 606% más que en el año 2013, antes de la reforma del año 2014, que era la ley 20.720. Lo que quiere decir que realmente era una crisis devastadora, una crisis económica bastante dura, en el cual tuvieron que implementar una ley. En este caso, la ley de quiebras. Las nomenclaturas que se usaban no eran las correctas. Existía un síndico, fallido, la palabra quiebra, la palabra convenio, de la cual me quiero quedar con la única palabra, bueno, si bien todas estas se reformaron, la palabra fallido era una palabra bastante invasiva, una palabra bastante dura, por decirlo de una manera, porque la persona que se sometía a este procedimiento pasaba a llamarse fallido. O sea, le había fallado quizás a la sociedad, le había fallado a su propia empresa. Entonces, una palabra bastante dura. En la actualidad se llama persona deudora, que obviamente es algo totalmente normal. Una persona igual puede deber dinero, no hay problema en eso. Y no es como de una connotación, como decía, algo tan negativo para llamarlo fallido. Sigamos. Después la ley 20.720, si bien se crea con algunas mejoras a nivel nacional, no eran los mejores ejemplos a nivel, por ejemplo, latinoamericano o de un país quizás más desarrollado. ¿Por qué? Porque la duración de los procedimientos era de cerca de 4 o 5 años. Y en países vecinos como Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, se demoraban cerca de 2 años, 2 años como máximo, 2 años y medio. Y bueno, en países ya con más desarrollado, como Japón, Canadá, Dinamarca, se demoraban cerca de 6, 9 meses, un año máximo. Siendo nosotros nos demorábamos 5 veces más que un país quizá más desarrollado o nuestros países vecinos. Igualmente, el nivel de porcentaje de recuperación es bastante notable. Recuperaban cerca de una cuarta parte, un 25% de lo que querían recuperar desde un comienzo. En cambio, en países como Japón se recuperaba cerca de un 92, un 93% de la empresa. Y países cercanos como Colombia eran cerca de un 82, 85%. O sea, nosotros estábamos muy al debe, una cuarta parte recuperábamos. Y era un procedimiento bastante costoso, un procedimiento bastante costoso que correspondía a cerca de un 15% del valor de la empresa, siendo que en otros países era de un 1% a un 6, 7%. Entonces, como consecuencia, si bien fue una reforma para nuestra ley chilena en el año 2014, era un procedimiento lento, de larga tramitación, alta tasa de recuperación de crédito y caro, y aumentaba las barreras de ingreso a la entrada. Entonces, obviamente, no todos se sometían a este procedimiento porque no salía factible en absoluto. Sigamos. Ahora yo creo que ya hicimos, bueno, la distinción y ahora se crea este procedimiento para las pequeñas y microempresas.
que es la ley 21.563, en el año 2023, en el cual fue el boom de la empresa después de la pandemia, cerca del año 2019-2020, se crearon muchas pequeñas empresas, lo cual obviamente favoreció a nuestro nivel económico, pero en caso de que hubieran fallido, o en caso de que hubieran tenido problemas económicos, se hizo estos procedimientos que eran procedimientos más simplificados, de rápida tramitación, reducir los plazos, por ejemplo, los costos. No era necesario pagar el informe de un contador de la CMF, en el cual era un informe bastante caro. También, por ejemplo, si había que irse a liquidación, había que pagar por los bienes, pero no había que pagarle a un martillero y pagar toda quizá la asamblea, sino que se podían rematar bienes por plataformas electrónicas, cosa que era bastante improbable en unos 10 años atrás, sino que con el medio del Zoom, por medio de otras plataformas, se hizo posible plataformas electrónicas para rematar bienes, lo cual obviamente redujo el costo considerablemente. Incrementa la tasa de recuperación de forma considerable. Y acá lo más importante, que por lo menos a nivel personal, es que hace una distinción entre persona deudora y empresa deudora, que es la que aparece abajo, que está tachado, en el cual dice que antiguamente la persona natural era considerada empresa deudora si tributaba en primera categoría o que tributaba de acuerdo al artículo 42, numeral 2. ¿Qué significa esto? Que tributaba en primera categoría, por ejemplo, emitía una factura. O al artículo 42 de la ley de renta que dice que uno emitía una boleta de honorario. O sea, antiguamente, si una persona quería ser, por ejemplo, una persona independiente, no con un contrato de trabajo, sino que de forma independiente, emitía una boleta de honorario, daba la impresión de que él era una empresa deudora y no una persona deudora, lo cual obviamente era bastante raro por el hecho de solo emitir una boleta de honorario. Pero ahora se elimina esto. Entonces ahora se amplía el campo para las personas deudoras y que puedan seguir haciendo su vida normal, pueden ser categorizados como personas naturales y no personas jurídicas ante la ley. Con esta reforma, también con la reforma de la ley 20.416 que complementa esta ley. Sigamos. Y acá lo importante, y quizás es poco usual saber de derecho concursal porque no todos conocen esta materia, pero es de vital importancia porque tiene varios intereses y en la actualidad se va asemejando a ser aceptado por la sociedad. Primeramente, un interés público en el cual la organización del sistema, como dicen, de resolución de crisis de insolvencia. O sea, al Estado le conviene de que la empresa o pequeña empresa o personas naturales puedan seguir subsistiendo, puedan quizá eliminar su deuda, puedan reemprender, porque de esta manera aumentamos el PIB, por ejemplo, aumentamos nuestra capacidad económica y vamos favoreciéndonos entre nosotros. Entonces, de un interés público que se puedan realizar estos procedimientos y por eso es tan avalado. También, por ejemplo, un interés de los acreedores. Anteriormente, estos procedimientos, si yo tenía un vehículo, por ejemplo, y tenía 5 acreedores y me quería demandar los 5 bancos que debía. Cada uno me iba a tratar de demandar y el primero que me demandase se llevaba el vehículo y los otros 4 no se lo llevaban, no llevaban ningún dinero. Sin embargo, con la liquidación, por ejemplo, o con otro tipo de procedimientos que también se van a ver con posterioridad, se pueden pagar a todos los acreedores de forma proporcional y también uno puede extinguir su deuda a cabalidad. Por ejemplo, también, y lo más importante que yo creo que es el interés al deudor, que él pueda reemprender y regresar a la vida económica de alguna manera, en este caso por medio de la liquidación o la renegociación en caso de ser una persona natural. Sigamos. Por ejemplo, Carrasco Delgado en el año 2020, que es un jurista que es muy contemporáneo, un jurista que realmente sabe bastante, ha hecho muchos escritos, él decía que existían dos problemas. Uno, que era liquidar una empresa que era viable, que podía seguir subsistiendo en el tiempo, y la otra era reorganizar una empresa que no era viable. Y es por eso en el cual uno debe confiar en el veedor y en el liquidador en los procedimientos concursales. ¿Qué es un veedor? Un veedor es una persona que está obviamente capacitado, tiene mucho estudio y usualmente un economista en el cual te ayuda y te asesora como empresa. Te dice, ¿sabe realmente si tú quieres seguir con esta empresa? Yo encuentro que es viable. Podemos hacer una propuesta juntos.
En cambio, si no es viable, le va a decir realmente no lo es mejor irse a liquidación, porque no hay cabida para poder seguir con este procedimiento. Entonces, sí, subsanamos los errores de liquidar una empresa viable o reorganizar una empresa que es inviable. Sigamos. Ahora, los procedimientos como tal, hay diferentes tipos de procedimientos. Para empresa deudora, puede ser la liquidación judicial o la reorganización judicial. Yo lo digo empresa deudora como una grande empresa, una muy grande empresa, porque la reorganización simplificada y la liquidación simplificada, como mencionamos anteriormente, están incorporadas en la ley del año 2023, en el cual aparece una pequeña y microempresa deudora, porque no íbamos a categorizar quizá una empresa muy grande, por ejemplo Walmart o por ejemplo alguna tienda comercial enorme, a quizás una empresa más pequeña o un emprendimiento quizás de agua purificada, por ejemplo. Entonces se quiere hacer esta distinción. Y también la renegociación es para la persona deudora, que es el procedimiento que vamos a explicar dentro de lo que se pueda, lo más detallado posible, porque si bien es un procedimiento muy bueno, y por eso lo queremos tratar, en caso de que igual mencionaremos los otros, pero no tan de forma detallada como la renegociación como tal. Sigamos. La reorganización judicial y simplificada es un procedimiento judicial que tiene por finalidad la reestructuración de los pasivos y los activos de la empresa deudora, cuando ésta es viable, lo cual, como le comentaba, estaba a cargo de este veedor, que era como la persona encargada de ayudarle con la propuesta. Acá, de forma bien breve, lo que busca es si una empresa, por ejemplo, está pasando una situación mala económicamente, pero quiere seguir operativa, lo que va a hacer es iniciar el procedimiento, se van a solicitar unos documentos, se van a presentar al tribunal y se va a nominar al veedor, que era la persona que lo comentaba, para que esta persona le ayude a ver qué propuesta puede ser mejor para sus acreedores. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando iniciemos el procedimiento como tal, va a existir una protección financiera concursal, y esto es lo bastante útil, bastante bueno, porque de esta manera no van a existir demanda ejecutiva, como un embargo, mientras dure el procedimiento, no van a poder solicitar una liquidación forzosa de la empresa, por ejemplo, etcétera. Y al momento de llegar a la junta de acreedores, queremos que obviamente los acreedores acepten nuestra propuesta. ¿Y cómo logramos esto? Por medio de que obviamente seamos lo más transparente posible y que la propuesta sea acorde y autorizada también por el veedor, que diga que realmente es viable en base a la razonabilidad, la comparación, la legalidad, que son los principios que usa el veedor, que sea una propuesta viable. Si es una propuesta viable y se vota a favor, se aprueba el acuerdo de reorganización, sigue operando la empresa, le pueden incluso inyectar capital para que pueda seguir operando, pueda comprar cosas, pueda vender insumos, pueda continuar los suministros. Y esto se llama en inglés deep financing, que es como inyectar el capital a la empresa. También en materia concursal se llama así. Y si se aprueba el acuerdo, termina el procedimiento como tal, es un procedimiento bastante acotado, imagínense, menos de 3, 6, 9 meses, dependiendo si es una pequeña empresa, como una reorganización simplificada, o si es una reorganización judicial, puede tardar hasta un año. Pero la empresa se salvó, la empresa puede seguir operando, pagándole a los acreedores un menor monto, sin intereses, con meses de gracia, en mayores cuotas, pero un menor monto, y la empresa puede seguir funcionando. Y eso es lo importante de la reorganización a nivel empresarial. Sigamos. En cambio, la liquidación es todo lo contrario. Nosotros no queremos reorganizar algo, no queremos salvar la empresa, queremos liquidar la empresa porque no es viable en absoluto. Entonces, un procedimiento judicial que tiene por finalidad la liquidación rápida y eficiente de los bienes de la empresa deudora con el objeto de propender el pago de sus acreedores cuando éste no es viable. Ahora, y esto igual es importante de cómo inicia el procedimiento. El procedimiento puede iniciar de tres maneras. La primera, como mencionaba, la liquidación refleja, que fue cuando la reorganización no era viable, por lo tanto, se liquida de forma rápida la empresa. La otra es la liquidación forzosa. La liquidación forzosa, en la práctica,
Yo he visto un solo caso. Me refiero a nivel nacional. Un solo caso de liquidación forzosa en un año, máximo 2 años, debido a que la liquidación forzosa es muy engorrosa de hacer, debido a que uno solicita, por ejemplo, un valerista de 100 UF, que son cerca de 4 millones de pesos, como garantía, como prenda, lo cual es mejor hacer un juicio ejecutivo y por eso se omite eso. ¿Cuándo ocurre? Cuando cesa el pago de una obligación o, por ejemplo, cuando hay un cierre informal de la empresa. Han conocido esa palabra, el cierre de cortinas de la empresa, cuando uno va caminando y de repente dice, hoy aquí había una empresa y ahora está como todo cerrado, se bajó ese telón o ese cierre de cortinas, posiblemente la empresa se fue a liquidación, quizá de forma correcta, de forma legal, como un procedimiento de liquidación, o simplemente desapareció y es un cierre informal de la empresa. Y por último, la liquidación voluntaria, que es la más usada, en el cual es muy parecida a la reorganización, se solicitan documentos, se va ante los tribunales, uno lo presenta los bienes ante los acreedores, le menciona yo tengo todos estos bienes. Y así finalmente uno puede iniciar un procedimiento con ellos. Y es lo que voy a explicarle ahora en la próxima diapo. Inicia con la fase de apertura, que comienza con la solicitud de liquidación y termina con la resolución de esta. Ve el tribunal si es viable, no es viable. Si es viable, dice ya, iniciamos el procedimiento como tal y viene la etapa de verificación del pasivo. O sea, ¿cuánto realmente es lo que debo? Yo, por ejemplo, puedo deber 10 millones, le digo, le debo 10 millones a Ripley, pero quizás Ripley me impugna eso y me dice, no, sabes que realmente no me debes 10 millones, me debes 12 millones. Entonces el tribunal resuelve y dice, realmente sí, le debe 12 millones porque el documento que usted acompañó era muy antiguo. Y aquí yo estoy viendo un documento, no sé, del día de ayer, un documento más reciente. Pero, ¿qué es lo importante de la liquidación? Obviamente es un tema muy extensivo, la liquidación es un procedimiento muy bueno, muy útil. Sin embargo, es un procedimiento muy largo en el sentido de, para poder explicarlo, porque realmente es un procedimiento que dura muy poco, son cerca de 6 meses, 9 meses, una liquidación simplificada y una liquidación judicial entre un año, máximo un año y medio, si se tramita de forma correcta. Entonces, a lo que quiero mencionar que la liquidación como tal, lo importante eh, para no tratar de detallarlo tanto, y no explayarme, lo único que quiero mencionar es que la liquidación es el procedimiento en el cual si uno tiene una deuda muy alta o una deuda baja, independiente de eso, y por ejemplo yo tengo una deuda de 80 millones de pesos, con casas comerciales, con bancos, con retail, etcétera, porque pedí mucho crédito de consumo, reventé la tarjeta de crédito, me fui al extranjero, viajé, le di una buena situación a mi familia, etcétera. Y yo quiero, obviamente, no estar en DICOM, quiero salir de ahí porque debo realmente 80 millones, me amenazan con embargarme y yo vivo con mi esposa, pero mi esposa tiene la casa a su nombre y yo no quiero que cuando me embarguen quieran embargar la casa de mi esposa porque no es un bien mío. Lo que yo puedo hacer es un procedimiento de liquidación, que quizás con una deuda de 80 millones, como mencionaba, puedo decir, yo tengo un vehículo que vale o está tasado en 3 millones de pesos, porque del año 2015, 2014, y tengo algunos bienes muebles que pueden sumar entre unos 2 millones más. Y quizás con 5 millones de pesos uno puede extinguir una deuda de 100, de 80, de 60, de 50 millones de pesos. Y lo importante, que era lo que yo quería recalcar acá, que uno paga con sus bienes lo que pueda o lo que se recaude, pero uno extingue la deuda. La deuda suya vuelve a 0 pesos. Puede deber mucho, pero con lo poco que usted entregó, usted vuelve a 0 pesos. Y eso es lo que es importante de la liquidación como tal, para no tampoco aplicar un poco qué es la audiencia, cuando hay que determinar, por ejemplo, el pasivo, la verificación, la objeción, la impugnación de crédito, que es un tema un poco más amplio, y para que se pueda explicar de forma detallada en otra oportunidad, si es que usted lo desean, o de forma personal, si usted quieren hacerlo, ningún problema. Sigamos. Y ahora nosotros llegamos al procedimiento que yo quería explicarle, que es un procedimiento estrella. Por lo menos a mí en lo personal me gusta bastante porque ayuda a muchas situaciones chilenas, a muchas
personas que están endeudadas con un crédito hipotecario, en el cual a usted le puede servir como corredores, dar la opción en el cual quizá una persona quiere comprar una casa y necesita, está pagando un crédito hipotecario, pero después el crédito de consumo se le ha ido un poco en collera, no ha podido pagar. Sirve esta opción. Igualmente, como corredores, o algunos pueden proponer esta opción que es bastante buena para las personas que, si bien quieren una asesoría, se le puede recomendar. Y aquí hacemos la distinción entre persona deudora y empresa deudora. Y este procedimiento es para persona deudora. Y es un procedimiento muy útil porque tiene por finalidad o su fundamento es la renegociación de la deuda de las personas, estableciendo nuevas condiciones de pago, distintas a la pactada de forma original con los acreedores, para que de esta manera obtener una mayor cantidad de cuotas con un monto más bajo, más asequible para pagar, sin interés, con meses de gracia, con protección financiera concursal, etcétera. El cual es un procedimiento bastante útil, bastante bueno. ¿Cuáles son los requisitos para poder iniciar este procedimiento? Es ser una persona deudora, en este caso, por ejemplo, no ser una empresa, una persona jurídica, o no haber emitido alguna factura. También tener 2 o más deudas vencidas por más de 90 días. Por ejemplo, uno dice, pero 90 días es mucho tiempo, me van a embargar, me van a rematar mis bienes. Usualmente, yo puedo decir, en base a esto, según mi experiencia, uno es demandado de forma ejecutiva o es embargado los bienes al cabo de 6 meses atrás o 7 meses de atraso. Por eso, si no, sería como contraproducente este procedimiento y sería incluso hasta ilegal dar este requisito debido a que no tendría funcionalidad. Pero en la práctica funciona bastante porque uno se puede atrasar 3 meses, iniciar este procedimiento y obviamente acá encasilla a todas sus deudas. Acá dice también que sumen más de 80 UF, que son cerca de 3.200.000 pesos. Y acá quiero hacer el hincapié, porque las 80 UFs no quiere decir de que sea esos 3.200.000 pesos del monto que usted debe atrasado, sino que del monto total de la deuda. Es un monto total, por ejemplo, yo debo 10 millones al banco BCI, pero me atrasé en 3 meses. Puede iniciar este procedimiento sin ningún problema. Y otro requisito es no haber sido notificado de una demanda judicial. Para poder iniciar el procedimiento, obviamente uno requiere el estudio del caso para hacerlo de forma correcta, uno necesita saber esto, entonces le solicita documentos como sus datos personales, un certificado de deuda de la CMF, que es la Comisión de Mercado Financiero, qué ingreso percibe, si trabaja de forma dependiente, independiente, qué bien tiene, si tiene algún tipo de bien inmueble, está pagando un hipotecario o no tiene ninguno y tiene solo un vehículo, por ejemplo, o no tiene nada, no hay ningún problema. La carpeta tributaria, agentes retenedores del servicio de puesto interno, lo cual todo es gratuito, se puede sacar todo de forma gratuita, excepto el informe del boletín comercial que cuesta cerca de 7.000, 8.000 pesos. Cuando uno ingresa, tiene esta posibilidad de que sea admisible, que es lo que obviamente nosotros queremos, la rectificación, que es cuando falta algún tipo de documentación, y por eso se debe estudiar muy bien el caso, o si es inadmisible, cuando no cumple con los requisitos, ¿vale? Entonces, cuando uno no cumple con los requisitos, obviamente se debe iniciar nuevamente el procedimiento, pero como les digo, es un procedimiento bastante acotado. Sigamos. Y ahora vamos a pasar a lo más importante del procedimiento, las audiencias. Porque si bien lo otro era como algo más administrativo, subir documento, presentarse a la audiencia, llegamos a la audiencia de determinación del pasivo, que es la primera audiencia, en el cual la primera audiencia es aquella en la cual se fijará el monto adeudado, presentando diferentes tipos de documentación que así lo acrediten. Por ejemplo, dependerá si es un crédito hipotecario, un crédito de consumo, línea de crédito, tarjeta de crédito, dependiendo de la deuda que obviamente usted tenga, es el documento que se va a solicitar. Lo bueno que en esta audiencia se congelan los intereses. Por ejemplo, se establece que usted le debe a CMR Falabella 2 millones de pesos. Al inicio y al finalizar el procedimiento, usted va a pagar 2 millones de pesos. No va a pagar 2,5 millones, 3 millones, el que subió la UEF, los intereses moratorios, los intereses... No.
Se establece en esta audiencia que usted debe 2 millones de pesos, se congelan los intereses y se congela el monto y usted paga ese monto total de los 2 millones de pesos sin alterarse o variar durante el tiempo. Igualmente, si se llega a aprobar este acuerdo en la primera audiencia de determinación del pasivo, ocurre algo increíble que se llama protección financiera concursal, en la cual usted no va a poder ser demandado ejecutivamente, no podrán solicitar la liquidación forzosa, no lo podrán embargar sus bienes, etcétera. Lo cual obviamente es bastante bueno y da la tranquilidad, la calma a todas las personas que llegan a nuestro estudio jurídico y saben que realmente de esas llamadas interminables por fin pueden pagar de forma correcta y ya dejan o cesan esas llamadas. Y pasamos a la audiencia de renegociación, que se propondrá una nueva propuesta de pago. Y acá quiero hacer hincapié porque esta propuesta, y quiero que pongan la máxima atención posible, porque esta propuesta debe ser asequible para usted, pero también que sea atractiva para los acreedores, en la que se puede llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué tipo de acuerdo? En la base mía, en mi experiencia, yo puedo decir que uno puede renegociar hasta 120 cuotas su deuda sin interés, con meses de gracia, hasta 3 me han concedido 3 meses de gracia y un 0% de interés. Lo máximo que he conseguido de interés es un 0% y a veces un 0,05, lo cual obviamente no es nada en comparación si uno repactara la deuda. Pero lo usual es un 0% de interés, 120 cuotas, 3 meses de gracia, entre otros beneficios. La tasa de aprobación es de un 95%. Pero aquí, la única deuda que usted no puede renegociar, y en la que yo siempre hago hincapié, es el hipotecario. El hipotecario tiene que estar al día. Es la única deuda que usted tiene que mantener las condiciones de pago y el hipotecario al día, ¿vale? Las demás deudas, si usted debe 20 millones a Falabella, puede renegociarla con 120 cuotas sin interés. Si usted le debe a Ripley, si usted le debe al Banco Chile, al Banco Estado, puede hacer todo eso. Pero el hipotecario no se toca, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque en caso de que no se acepte la propuesta, que es la única forma en la cual no se acepta la propuesta cuando el hipotecario está atrasado, nos vamos a una audiencia de ejecución y se rematan sus bienes. Nunca nos ha ocurrido a nosotros, como estudio jurídico, porque nosotros lo que queremos, hay un término concursal que se llama hands clean, que quiere decir manos limpias. O sea, cuando uno hace estos procedimientos, acá lo primordial es la confianza. Nosotros queremos que nos digan toda la verdad, obviamente, que no nos oculten nada, porque si nos ocultan que tenían un bien escondido, no va a salir bien el procedimiento. Nosotros queremos la mayor sinceridad. Si usted dice, no, yo tengo una deuda de 10 millones, sin ningún problema se puede hacer. Pero si me dice, no, yo tengo el hipotecario al día y llegamos a la audiencia y realmente tiene unos 6 meses de atraso en el hipotecario, es perjudicial. Pero lo bueno es que uno tiene que transmitir esa confianza y los mismos clientes transmiten esa confianza y creen en uno y le dan la oportunidad de ayudarlo. Y finalmente, nunca ha pasado que no hemos ido a una audiencia de ejecución. En la práctica, en otro estudio jurídico hay un 95% de aprobación en el acuerdo. Hasta el momento nosotros hemos hecho muchos de estos procedimientos, hemos tenido un 100% de aprobación. Porque obviamente nosotros no queremos que usted pierda su bien, una casa, un departamento, una parcela, no queremos eso. Vamos a avanzar a la otra diapositiva y bueno, aquí quiero hacer quizá un caso práctico en los minutos que nos quedan también, podemos entender un poco más. Y quisiera hacer un caso práctico con ustedes. No sé si alguno de ustedes tiene este tipo de deuda, por ejemplo, y quiera simular un caso de forma obviamente gratuita, no hay ningún problema, o si quiere tener o tiene alguna duda, pueden hacerla. Si quiere alguien que quiera simular un caso, obviamente esto es de forma personal, eh, no hay ningún problema. Por ejemplo, ahí está levantando la mano Daniela. Daniela, coménteme. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Hola, buenas tardes. Mira, estaba poniendo atención a lo que tú me decías. Yo más o menos tengo un caso parecido, la verdad. Por eso entré,
porque me pasa que tengo muchas deudas en todos lados. ¿Ya con quién tienes deudas? Em, en Ripley, que es como un crédito de consumo, ¿Ya? alrededor como de total ¿Vale? ¿De de cuánto? 6 millones, pero yo pago mensual 300. Ya. 6 millones la deuda y te paga mensual por cuota 300.000, ¿cierto? Sí, Esa está al día, o sea, está sí, vigente sí, sí, esa Perfecto, la la tengo tiene al al día. día. Sí, Ok. ¿Qué otra deuda tengo, tiene? tengo otra con Cencosud, que sería París, Easy, todo eso, un total como de 10 millones más o menos. ¿Ya? ¿Cuánto paga la cuota? Las cuotas las tengo en 500, 500. ¿Vale? pero ahí tengo que hacer la salvedad que yo ya no estoy al día con eso. ¿Cuánto lleva de atraso? Mm, ¿Un mes, 2 meses, dos cuotas? como 2 meses. Ya. Como 2 meses, ¿vale? ¿Qué otra deuda? Tengo con el Banco Estado, ¿Vale? Banco Estado. ¿Cuánto debe Banco Estado? esos son 20 millones, Ya. pero ahí las cuotas son de 450, las dejé más bajas que la de Cencosud. Ya. Entonces yo ya las puedo pagar. Vale, esa la tiene al día. Igual, sí, Al día, sí, ya. sí, esa la tengo al día. Tengo un hipotecario también, Ya. que es lo que tú estabas comentando. Esa lo tiene al día. También, sí, también lo tengo al día. Perfecto, eso es muy importante. ¿Cuánto paga el hipotecario? Pucha, Un aproximado, más o menos. 300, 450, lo mismo que la de 20, porque más o menos eso es lo que yo estoy Ya, ¿y pagando. cuánto debe en el hipotecario? ¿Cuánto fue el crédito? De 100 millones totales. Ya, Y también tengo otra en el Banco de Chile de 10. ya, Lo pero que ese pasa es que, mira, yo te estoy diciendo todo esto, pero igual esto yo lo... son deudas como mías y de mi pareja, ya, la deuda pero con están a Banco, nombre mío. Ese es el tema. todas están a su nombre. Sí. Ya, y la deuda con Banco de Chile, lo último que no lo anoté, Ah, ¿está atrasado o está vigente? esa está atrasada. Yo creo que ¿Cuánto? más o menos igual que la de Cencosud, porque son las dos más recientes. Ya, como 2 meses, entonces, con Cencosur y con Banco de Chile. Sí, ya, y lo que pasa es que a mí me toca porque yo no gano, digamos, tanto. Yo más o menos estoy ganando como 1.400.000 aproximadamente. Ya. Y no me da, de verdad que no me da y ya estoy chata porque no me dejan dormir, me llaman a cada rato, me molesta, me llaman mensaje de texto, que me llaman hasta el día sábado y el día domingo una vez tú me llamas. Mm, Entonces, yo ya estoy esperando que ya me van a demandar si es que ya no lo hicieron y tampoco sé cómo verlo. vale, perfecto, mire, igualmente, bueno, estuve calculando y con la deuda de Ripley, Cencosur, el Banco Estado, el hipotecario y el Banco de Chile, lo mensual que usted debería pagar es como 2.100.000 pesos. Sí, pues, y bueno, y como te digo, yo no gano Exacto. 2 millones de pesos. Gana 1.400.000 y por eso, Sí, bueno, entendemos que se atrasó con la deuda de Banco de Chile y con Cencosur. sí. Ok, mire, acá lo que como le comentaba, acá lo importante y acá es muy bueno su caso, porque justo estaba hablando del hipotecario, así que sale perfecto, porque, y lo bueno es que usted tiene el hipotecario al día. Eso es como Te lo hago, más fundamental, el te hipotecario hago al una, día. te hago una consulta. Dígame. Esto no, a ver, que como tú dijiste del hipotecario, eh, mira, dentro de todo lo que yo te dije, hay uno que es una deuda por un auto. Ya, Esto no es parte de, si yo me atraso, digamos, con la cuota del auto, yo no entiendo. estaría bien dentro de esto. Sí, acá para el procedimiento lo único que importa es tener la deuda del hipotecario al día. Porque, por ejemplo, crédito automotrices como instituciones como Tanner, Chevrolet, puede uno atrasarse.
no hay ningún problema en eso. Mientras obviamente cumplamos con los requisitos, no hay ningún problema, pero la única deuda que, como menciona bien, que me entendió bastante, fue el hipotecario al día. Es la única que sí o sí no se debe atrasar y es la única que debo mantener condiciones de pago, es la única. Entonces, por ejemplo, yo le estaba calculando ahora mientras usted me hablaba, y si yo tomo cada deuda, por ejemplo, la de Banco RIP, o sea, de Ripley, Cencosur, Banco Estado y Banco Chile, y yo la divido en 120 cuotas, me da un monto, por ejemplo, de estar pagando los 300.000 pesos que usted me había dicho en Ripley, se baja a 50.000 pesos, ¿vale? Por ejemplo, Cencosur de 500.000 pesos se baja a 84.000 pesos, igual que con Banco Chile. Y con Banco Estado, que pagaba cerca de 450.000 pesos, se bajaría a 167.000 pesos. Lo cual, por ejemplo, usted estaba pagando cerca de 2, o sea, debería pagar 2.100.000 pesos a todas sus deudas, estaría pagando cerca de 840.000 pesos, lo cual lo calculo y me da un porcentaje de un 60% menos de lo que debería pagar, y sería como la mitad de su sueldo, más o menos. Eso es lo que busca más o menos el procedimiento. O Que sea que, a ver, entonces, si yo me hago parte de, digamos, de este procedimiento y yo más o menos sigo todos los pasos, a mí me van a hacer el descuento de, me van a hacer como cuotas más, me van a aumentar las cuotas. aumentar las cuotas y bajar el monto o la carga financiera por cada cuota. Por ejemplo, yo no sé en cuánta cuota, por ejemplo, tenía Ripley, que eran de 300.000 pesos. Aquí va a aumentarla a 120 cuotas, sin interés, Ya. ojo, sin interés. Entonces, usted va a pagar o sea, va a pagar finalmente los 6 millones de pesos. Eso no se discute, pero no va a pagarlo en 300.000 pesos mensuales, lo va a pagar en 50.000 pesos mensuales. Y esa cuota no va a variar, por ejemplo, en la cuota 72 se va a aumentar de 50.000 pesos a 100.000 pesos. No, son cuotas fijas, son cuotas con un monto fijo, sin interés, un meses de gracia también se puede incorporar, por ejemplo. Y yo le recomiendo que obviamente todos la tiremos en 120 cuotas, porque realmente el monto es un poco alto, y la idea es, si usted gana 1.400.000 pesos, la idea no es sobrevivir el día a día, pues la idea es Sí, también disfrutar, vivir la vida y no quizá estar muy atrasado, quizá para poder pagar esas dos deudas va a solicitar otro crédito de consumo o quizá su pareja va a solicitar algo, entonces la idea es que no, la idea es sí, me que parece, la verdad me parece genial, pero igual, a ver, tengo una última pregunta para no seguir, no, por digamos, supuesto, para que otras personas a lo mejor si quieren preguntar, no sé. Em, Mira, yo te voy a ser sincera. La semana pasada me llamó un ejecutivo de Cencosud, me dijo que podía repactar la deuda. ya, Si yo entrego esto, si por ejemplo yo quisiera hacer el procedimiento, por ejemplo con ustedes, a ver, yo puedo repactar esa deuda en particular y hacer el procedimiento con todas las demás. o sea, usualmente cuando uno repacta la deuda, por ejemplo, con Cencosur, era lo que decíamos en un comienzo, que esa deuda de 10 millones, tengo notado con Cencosur, esa deuda va a subir a 15, 16 millones, va a subir harto, porque se va a contar todos los intereses. Sin embargo, con este procedimiento no van a subir los intereses, porque no existen intereses. Si usted debe 10 millones, va a pagar los 10 millones, no va a subir. Y a la segunda pregunta que me hacía, pueden incluirse todas las deudas, como usted decía. O sea, por ejemplo, no, yo tengo una deuda con Cencosur, pero yo quiero incluir todas las otras deudas. Todas esas se incluyen, no solo las que estén atrasadas. Ya. Exacto. Entonces, eso sería, no sé si No, tiene otra consulta. no, muchísimas gracias. De verdad, me parece, a mí, lo personal, yo no lo conocía. Me parece genial que se pueda hacer esto, porque de verdad yo no quiero que me embarguen. Sí, por supuesto. O sea, Entonces, es lo que obviamente se evita con este procedimiento porque existe esa protección financiera concursal en el cual evita, por ejemplo, la liquidación de los bienes, o sea, evita la liquidación forzosa, el embargo,
rematar bienes, todo eso se evita con eso, porque obviamente cuando uno es admisible en el procedimiento, tarde lo que tarde el procedimiento que realmente es en cuota, porque el procedimiento termina al tiro, termina fácilmente como en 6 meses, más que eso no. Ahí es donde se congela el interés, usted paga, y lo bueno es que, por ejemplo, que quizá a mí se me fue, y fue bueno el caso que me dijo, por ejemplo, si la deuda más pequeña con Ripley de 6 millones de pesos, si usted pacta a 120 cuotas sin interés de 50.000 pesos mensuales cada cuota, por ejemplo, usted lleva pagando 5 años, que serían 60 cuotas, y debe 3 millones de pesos, obviamente. Entonces, usted quiere, por ejemplo, extinguir esa deuda porque ya recibió una herencia, mejoró su situación económica o su pareja le quiere ayudar. Usted puede ir y pagar los otros 3 millones de pesos en una sola cuota y queda terminado el procedimiento como tal. O sea, termina la deuda con Ripley, por ejemplo. Ah, fantástico. Exacto. Eso, Daniela, o sea, principalmente como es lo que busca el procedimiento como tal, como le digo, muchas veces yo recomiendo siempre la liquidación y la renegociación como tal, concursal, que así se llama, sí, así justo se llama el procedimiento que justo estaba preguntando Claudia. ¿Cómo se llama el procedimiento? Renegociación concursal. ¿Qué es lo que se busca? Si usted tiene bienes y no quiere perderlos, por ejemplo, usted tiene un hipotecario, tiene casa, como en el caso de Daniela, tiene muchos bienes, les recomiendo esto. Si en caso, por ejemplo, Daniela no tuviese un hipotecario y tuviera la deuda de Ripley de 6 millones, Encosur de 10 millones y Chile de 10 millones, que sería un total de cerca de 50 millones, yo le recomiendo liquidación. O sea, con 4 millones de pesos usted puede eliminar sus 50 millones de deuda. Pero si tiene hipotecario, le recomiendo este procedimiento. Ya, muchas gracias. Ahí después, no sé, te contacto si, Sí, cualquier cosa, para, bueno, para más que el resto adelante pueda. sale, sí, por supuesto, igual, bueno, más adelante sale como la página o número de contacto o a mi número personal, no hay ningún problema. Ya, muchas gracias. Ya, Daniela. Estaba levantando la mano, Sí, Miguel, dígame, Orlando. eh, te quería preguntar algo que a lo mejor no lo puedes decir ahora o se lo puedes decir con respecto a los costos de estos procedimientos. ¿Tienen un porcentaje con respecto, un fijo? ¿Cómo se hace el cálculo de cuánto me costaría los servicios de un abogado o tu servicio con respecto a esto? Ya. O sea, usualmente los estudios jurídicos lo que hacen es hacer un porcentaje de la deuda, lo cual ¿Ya? en lo personal a mí no lo encuentro correcto, porque si bien es un procedimiento bastante detallado, es un procedimiento que si bien no es tan complejo para transmitírselo quizá a la persona. Entonces, lo que suele suceder, por ejemplo, en el caso de Daniela, y perdone que la coloque como ejemplo, pero, por ejemplo, Daniela tenía una deuda de 150 millones con hipotecario. Algunos estudios jurídicos lo que hacen es calcular un porcentaje. Por ejemplo, si le va a cobrar el 7% de la deuda, el 5%, el 10% de la deuda, lo cual es un monto bastante elevado. Lo que nosotros hacemos es cobrar un monto fijo dependiendo de las variaciones, por ejemplo, como estándar. Por ejemplo, si la persona debe de 0 pesos a 10, 30, 40 millones, se le va a cobrar siempre lo mismo y obviamente no se asemeja en nada a un porcentaje. Es como si fuera un 1%, quizás un 2%, si lo lleváramos como a nivel de porcentaje aproximado. Pero bueno, igualmente al final de la presentación, las personas que quieran iniciar un procedimiento, por ejemplo, Daniela, si quiere iniciar un procedimiento con nosotros, tiene que enviarnos un mensaje que dice, por ejemplo, webinar concursal, que es la clase de ahora que estuvo acá presente y se le aplica un descuento de un 20, 25%. Y ahí, bueno, sí, Daniela ya subió el dedito para arriba. Pero eso, o sea, usualmente nosotros manejamos precios fijos, no manejamos, por ejemplo, un porcentaje de la deuda, porque encontramos que es bastante excesivo. Ya, pero esos precios, entendí, pero son fijos y todo eso. ¿Pero tiene un listado de esos precios, ese rango Sí, compartible? por O supuesto. ya, sería bueno que lo hiciera, lo colocara en la presentación de repente, o Ah, vale, sí, ningún problema.
O Ya, sea, ahora no lo pero, tengo como tal, pero sí es un monto fijo, por ejemplo. O sea, una persona que deba, por ejemplo, 5 millones va a pagar lo mismo que una persona que debe 60 millones, por ejemplo, 50 millones. correcto, Entonces, correcto. la idea, porque uno Sí, lo que cobra, pasa es que la persona de 60 se ve beneficiada con eso, pero la persona de 5 de exacto, repente igual se le complica un poco. exacto. Igualmente, bueno, Claro. aquí, como igual en confianza, quizás decirlo a todos, el monto no es un monto excesivo, la verdad, es un monto Ah, qué bueno. bastante asequible porque la persona igualmente uno entiende que va a seguir pagando la deuda. Entonces nosotros no queremos como cobrarle, no sé, 30 millones, 10 millones, 5 millones por un procedimiento que la persona va a seguir pagando. A Correcto. Entonces, por lo menos yo le digo, lo máximo que hemos, si vamos así como a números concretos, por ejemplo, lo máximo que uno cobra son casi 1,5 millones, 2 millones, cuando una persona tiene dos hipotecarios, deuda como de 300 millones, que es lo máximo. Y obviamente si nos vamos a porcentaje del 10% como 30 millones, nosotros vamos a cobrar más que 2 millones, 2,5 millones, más que eso no. Y obviamente en Ya, muchas cuotas y con aprovechando estos descuentos. O sea, por ejemplo, si manda el código de webinar o dice, no, yo soy colega o yo vi esto, yo soy colega de corretaje, se le aplica descuento, no, ya hice un procedimiento con ustedes, por ejemplo, un procedimiento de divorcio con familia, otro descuento y finalmente la persona termina pagando un 60% del procedimiento y no el procedimiento en total. ya, muchas gracias. Perfecto, Orlando. Igualmente no creo que nos alcance a dar otro caso práctico, pero si seguimos en la diapo, vamos a ver que obviamente van a decir como preguntas, así que no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre este procedimiento, algún tipo de pregunta en general. Gonzalo Espinosa, dígame. Gonzalo, tiene el micrófono apagado, no lo estoy escuchando. Ahí Gonzalo está, bueno, está levantando la mano, pero no puedo escuchar su audio. Si quiere, usualmente pasa eso, los problemas con el micrófono. Si quiere, puede salir e ingresar de nuevo. A veces se soluciona con eso. Ah, ya, justo Gonzalo abandonó la reunión, así que cuando se conecte le voy a responder a esa consulta como tal. Mientras tanto, bueno, Gonzalo se conecta y si puede hacer la consulta, quisiera saber si alguno de ustedes también tiene otra pregunta, tiene otro tipo de, quizás, de inquietud en estos casos, o cualquier tipo de pregunta son bienvenidas. Aprovechando que nos quedan unos 5 o 10 minutitos antes que termine la reunión a las 8:30, para aprovechar esta instancia. Bueno, igualmente vamos a pasar a la siguiente diapositiva para pasar ahí donde decía preguntas. Ahí Claudia bastante activa en las preguntas. Muy bien, Claudia, cuando hizo pregunta en chat, así que siempre se agradece ese feedback, como uno dice. Vamos a esperar un minuto a ver si se conecta eh, don Gonzalo, que quería hacer la consulta. Claudia, dígame. Oh, Claudia, igual tengo problema con su audio, no la puedo escuchar. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, ahí.
Ah, Fuerte y bueno, claro. hola, ¿qué tal, Miguel? Mira, yo tengo el caso de, bueno, de una prima mía que ella debe 4 meses de crédito hipotecario. Eh, Vale, claro, y la situación de ella es que ya lo tiene con una financiera, no con un banco, porque no tenía acceso a un crédito bancario. Y finalmente ahora el banco, perdón, la financiera le dice que esto lo está viendo una empresa externa. No me acuerdo qué nombre es la empresa externa. Eh, digamos, ¿cuánto tiempo pasa después de que la empresa externa, ponte tú que mi prima no pueda pagar, le dio un plazo como de 7 días para pagar? ¿Qué plazo tiene la empresa externa de pasar de ahí a hacer este caso extrajudicial, perdón, de pasar a mm, tribunales con un juicio ejecutivo, ¿viste? Esa es la duda que me cabe. vale. No sé Bueno, si- primeramente, sí, a veces, por ejemplo, la financiera o banco le venden como este tipo de deuda a Socofin, puede que sea el caso suyo o de su prima, o ¿Ya? algún tipo de empresa de cobranza, que Sí, son muchas. sí, una empresa de Y cobranza. exacto, lo que ellos hacen usualmente es decirle, venga, pague la deuda, siempre mensaje, y bueno, si tienen 4 meses de atraso, yo creo que los mensajes son, como dijo Daniela, a la orden del día, o sea, sábado, domingo, en cualquier momento. Sí, Eh, Siempre va a ser así en el momento de algo como prejudicial, o sea, como hostigamiento, cosas así. Ahora, ¿en qué momento eso se puede materializar, por ejemplo, en una demanda ejecutiva? Va a claro. variar, siempre va a variar. Usualmente pueden ser, no quiero darle como un plazo, no, mira, al cuarto mes o al quinto mes, sí o sí, no, pero usualmente, por promedio, yo diría que unos 5 o 6 meses ya le llega como la demanda a su domicilio cuando Mm, se trata, por ejemplo, de un bien o sea, un crédito hipotecario, porque claro. cuando son un crédito de consumo, tarjeta de créditos, tarda más. O sea, yo he visto una vez un cliente nos llegó con un atraso de 7 meses de atraso en tarjeta de crédito, en el cual era un monto alto, pero justo pudimos hacer el procedimiento a tiempo y al noveno mes lo demandaron, justo cuando ya habíamos subido el procedimiento. Entonces se quedó nula esa demanda. Ah, perfecto. Pero con crédito hipotecario suele ser un poco más ágil, un poco más rápido. No, más rápido. Entonces, Y sí. tengo otra duda. En el caso de que ya pase a juicio, por ejemplo, que ya hay una demanda con, no sé cómo le llaman, ejecutiva. Sí, una demanda ejecutiva. Claro, ¿cómo ella se entera? Va a un receptor judicial a donde ella está para darla por enterado y de ahí tiene un plazo de cuánto tiempo para Exacto. presentar. Esa es la duda, como el procedimiento que viene en ese momento. Vale. O sea, bueno, igual ese procedimiento sí, de carácter ejecutivo. Sí. El procedimiento llega a un receptor judicial, que es una persona que actúa como ministro de fe, va a ir a su domicilio, le va a presentar una cédula, que es la demanda impresa, y va a buscar, por ejemplo, a Juanita Pérez. Busco a Juanita, quiero saber si vive acá. Y la persona, por ejemplo, dice, no, no vive acá, o en este caso ya, sí vive ahí. Bueno, se le entrega la demanda a la persona y desde ese momento el receptor le va a decir, mire, usted queda por notificada de la demanda, por lo tanto no puede como alegar ignorancia o que no supimos. Y lo otro sería que usted tiene que requerirse de pago, o sea, usted tiene que venir mañana mismo o en este momento me paga la deuda completa Ujú. o usted va mañana a la oficina que tengo en Teatinos, por ejemplo, y usted va y me paga la deuda. Desde ese día, siempre es al día siguiente cuando se requiere de pago. Obviamente, si usted no va, desde ese día se empieza a correr el plazo. El plazo son de 8 días Ya. para poder contestar la demanda. Ujú. Usualmente sí, o sea, el plazo es de 8 días para contestar la demanda, pero no desde que lo notifican, sino desde que se requiere de pago, o sea, al otro día, por Ah, decirlo de alguna perfecto. manera. Entendí. Dale. Ah, perfecto. Perfecto, Claudia, sí. Sí, le agradezco. Un gusto, Claudia, ni un problema. Ujú. Nancy está levantando la mano. Nancy, coménteme, está levantando su mano, pero bueno, no la puedo ver, tampoco la puedo escuchar. Ahí usted sí que me comenta la duda por chat o la duda por audio, no tengo ningún problema. Mientras tanto, mientras Nancy, bueno, comparte su audio para hacer la consulta,
Le comento que, bueno, ahí se conectó Gonzalo, y Gonzalo nos preguntaba qué... bueno, primeramente, Claudio Vidal pregunta si la consulta va a quedar grabado el webinar. Sí, va a quedar grabado, así que no hay ningún problema con eso. Se puede enviar después. Y Gonzalo preguntaba, bueno, no sé si pudo arreglar su micrófono, pero él preguntaba si el tratamiento de la deuda de pensión de alimento. El tratamiento, o sea, la pensión de alimento es la única deuda. Hay dos deudas que son excluidas de todos los tipos de procedimientos concursales, que son la deuda de alimentos y la deuda por algún tipo de cuasi delito o delito penal, ¿vale? Esas deudas quedan excluidas del procedimiento. Por ejemplo, no sé, de forma quizá estaba conduciendo, no me fijé, atropellé a alguien y la deuda de 5 millones de pesos, porque quedó hospitalizado, etcétera. Esa deuda no se puede liquidar, por ejemplo, o no se puede renegociar esa deuda es fija. Igualmente que la pensión de alimentos, esa deuda no se puede renegociar en materia concursal. Sí se puede renegociar, por ejemplo, la pensión de alimentos en materia familiar, por ejemplo, con una mediación, y si no sale una mediación frustrada en materia de familia, y si no, se va a tribunales. Pero en materia concursal no se puede. Son los únicos dos tipos de deuda, la pensión de alimentos y algún tipo de deuda por delito civil o delito penal. Claudio Vidal pregunta, ¿qué pasa después de los 8 días y la persona no paga? ¿Cuánto tiempo pasa antes de remate de la propiedad? Bueno, eso es en un procedimiento ejecutivo, más que nada, pero usualmente lo que ocurre en este momento es que el procedimiento va a seguir andando, ¿vale? O sea, ¿qué significa esto? Que va a ir una persona a su domicilio, le va va a embargar los bienes. Embargar los bienes no quiere decir que lo va a vender al tiro, sino que él va a tomar como una lista. O sea, él va a llegar, va a decir, ¿qué bienes tiene usted en su casa? Tiene una silla, tiene un piano, tiene un vehículo, ¿vale? Después de esos 8 días va a pasar eso. Obviamente la idea es que siempre responda a la demanda, porque si no, se va a asumir que todo lo que dijo la persona que lo demandó es cierto. Entonces, por ejemplo, obviamente no sale a cuenta eso, no es bueno eso, para nada. ¿Cuánto tiempo se demora en rematar los bienes? Depende. Si todo es ágil, puede tardar hasta 3, 6 meses, porque, por ejemplo, depende del acreedor. Quizá el acreedor dice, mire, se levantaron 5 o 10 bienes, pero me falta pagarme a mí. Entonces yo quiero que se vaya incrementando los bienes. Entonces va a venir otra vez otra persona a investigar si tiene más bienes, tiene una propiedad por allá, por Arica, por Puerto Montt, un poco escondida, y van a buscar bienes. Entonces, si buscan bienes, van a oficiar a los tribunales, van a oficiar al Servicio de Puerto Interno y finalmente, depende de esta respuesta de las instituciones, vamos a ver si es que se demoran unos 6, 8 meses, pero puede tardar hasta un año. Esa es la verdad. Un plazo fijo, no le puedo decir en 3 meses va a pasar esto, pero yo le doy como los parámetros y también le doy un aproximado. Esa sería la respuesta para Claudia. Me estaba levantando la mano. Nancy, díganos. No sé si pudo mejorar su audio porque ¿Aló? aún no la... ¿Me, Sí, ¿Se la escucha? escuchamos, Nancy. Perfecto. Hola, buenas tardes, Miguel. Una consulta, mire, acerca de mi hijo, que, mire, lo que pasa es que esta deuda igual tiene tiempo. Él tenía cuenta corriente en el Banco de Chile y tenía tarjetas de crédito, tiene sobregiro y todas esas cosas que... Entonces él no le fue muy bien un tiempo con su trabajo y se empezó a atrasar. Y después eh, fue pagando algunas cosas, pero ahí quedó una deuda ahí que era, creo, de la tarjeta de crédito, que eran como más de 2 millones de pesos. Y ¿Vale? esa, cuando fue a preguntar por esa deuda, le dijeron, no, no, ya está en una empresa de cobranza, se llama Socofin. Sí, Entonces Socofi. él igual no tenía plata para ir a tampoco y fue a averiguar ya, incluso yo lo acompañé y, y Socofin, bueno, yo me acuerdo que esa deuda era de 2 millones y algo, creo, nada más. Y Y le dijo, era como de sí, 4. no, usted debe 6, le dijo, 6 millones. Increíble. Oh, y le dijo, pero ¿cómo? Si yo, entonces,
y dijo, ¿y usted ahora actualmente está trabajando? No, yo trabajo, le dijo, con boletas nomás en este momento. No, me dijo, tiene que traer un aval. Eso fue hace más de un año. ¿Vale? Entonces, bueno, como él se había cambiado de domicilio porque él arrendaba en distintas partes, ¿Vale? entonces yo no sé si le habrán seguido juicio, me imagino, pero como no lo encontraron en el domicilio donde él en ese momento, yo no sé qué pasó con, o sea, yo sé que esa deuda existe, y no sé cómo podrás él, Y em, durante como un año fue eso, ¿cierto? Como hace un año. claro, pero ya había pasado ya como varios meses cuando fue a preguntar, pues, como otro año más, cuando fuimos a preguntar, que la deuda iba en 6. ¿Vale? Oh, ya, y yo entonces me dijeron, ¿usted pues? No, le dije yo en este minuto estoy desempleada y no, tampoco puedo ser aval, porque no tengo en este momento, le dije, tampoco liquidaciones. Exacto. Pero ¿cómo puede haber aumentado tanto esa deuda? A Sí, más del suele, doble. exacto, más del doble suele pasar porque, bueno, principalmente la repactación y la empresa de cobranza que hacen eso, ese es el negocio de ellos, o sea, repactar la deuda a una tasa de interés ¿Y bastante él alto. cómo puede hacerlo para cuando pueda él pagar eso y quedar sin esa deuda? Porque seguramente está en DICOM y todas esas cosas por la deuda. O sea, Mm, de hecho está en DICOM por eso. ¿Y cómo puede hacerlo para él poder pagar eso, pero no a lo que le están cobrando? ¿Cómo se puede hacer en esa exacto, o situación? sea, primeramente, el tema de esa deuda de 6 millones de pesos, ¿cómo, usted me preguntó en un comienzo, cómo se puede ver eso? O sea, ¿cómo se le puede hacer como un seguimiento, ¿cierto? El Claro. seguimiento se hace con la clave única de él, con su RUT, su clave única en el Poder Judicial. Uno ingresa a Oficina Judicial Virtual, ingresa al Ah, ya. apartado de Mis Causas y, Ya. ay, sí, si usted quiere lo puede anotar, ¿Oficina? ¿Cómo se llama? Oficina Judicial Virtual. Oficina Judicial Virtual. Sí, lo voy a Exacto, anotar. exacto. Usted ingresa ahí, obviamente le va a pedir su clave única y al momento ¿Ya? obviamente ingresa con su clave única y ingresa al apartado de la parte superior izquierda que dice Mis Causas. Entonces, oficina judicial virtual y hay que, ya, con el identificarse con la clave única Exacto, ingresa y a Mis Causas. mis causas, ya, Y ahí obviamente va a salir si es que en materia civil, por ejemplo, va a salir si es que realmente han hecho algo. ya. Y ahí tiene, bueno, tiene que revisarlo, pero en lo particular o lo personal no creo que lo hayan demandado, porque si no, de un año hasta la fecha, fácilmente ya le hubiera llegado una notificación a su domicilio o incluso al Pero, domicilio pero si, suyo. pero si el banco no, Si ¿cómo el se llama? banco No. no sabe dónde vive, por decirlo así, nunca lo puede notificar. ¿Y qué Mire, pasa? es que la otra vez dejaron un papel, pero lo que pasa es que acá donde yo vivo es tipo como tu condominio y dejaban unas cartitas allá y ahí yo me enteré de que estaba en el Sacofim, porque ahí llegó un papel. Ya, mire, usualmente, Pero no, eso no llegó a la casa ni tampoco se lo mm, pasaron a y alguien de la familia, pero lo decía dejaron ahí. fin nomás, no decía, por ejemplo, Poder Judicial, No, decía en ese minuto solo algo de Socofin. Sacofim, sí, Sí, es que Socofin, como le digo, van a mandar correo, van a mandar a veces este tipo de documentos a su domicilio, como diciendo regularice la deuda. Pero no es que ya, sea una demanda ejecutiva como tal, porque la única demanda ejecutiva como tal tiene que salir el nombre, logo y arriba que diga Poder Judicial. Si no, ya, es como un aviso y que meten un poco de miedo de que si no se van a embargar los bienes y pura cosa así. Pero claro. si ha pasado más de un año y obviamente no ha pasado nada, Ha pasado como dos. ha pasado como Pero dos, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que él, en ese minuto, cuando pasó eso, él arrendaba en el centro, en un departamento, y después se cambió, y después se volvió a cambiar, pues como arrienda, se ha cambiado varias veces de domicilio él. si nunca lo Yo llegan pienso a... que en este minuto no saben dónde vive, yo creo. Exacto, igualmente lo que van a hacer es oficiar a las instituciones, por ejemplo, Servicio Puesto Interno, Carabinero de Chile, como diciendo, oiga, usted tiene algún, o Chile Extra, oiga, usted tiene algún domicilio de, no sé, por ejemplo, de Don Claudio, va a decirle sí, no, y ahí van a demorarse harto.
Lo que puede pasar es que se puede, si nunca llegó a hacer un juicio o nunca lo llegaron a notificar, se puede al final dos cosas. Uno puede, por ejemplo, prescribir esa deuda, que cuando son los pagaré no son 5 años, los pagaré son en 2 años prescribe los pagaré, ¿vale? Y Pero ese me parece que era tarjeta de crédito. entonces en 5, en 5 años, pero Ya. si nunca ha pasado nada en todo este momento y, o sea, perdón por ser un poco así como metido, pero no sé si él tiene bienes. No, porque él arrienda y, bueno, unos poquitos muebles, pero No es como un joven, no, vehículo, casa no creo. no tiene vehículo, puro Entonces, metro y micro, claro. entonces sí, la verdad no, nunca uno dice, bueno, si no tiene bienes, ¿qué le van a embargar? No, él no tiene bienes como para que Entonces, no. eso igual no es como decirlo, es un punto a favor, pero sí es algo que da tranquilidad porque no le van a nunca quitar nada. Lo único que sí va a estar en DICOM y obviamente que si es que nunca llega a pasar algo y pasa el tiempo y se tiene que prescribir la deuda, se va a prescribir. ¿Y eso se prescribe solo No, así? hay que hacer un juicio de carácter civil en los tribunales de civil Ya. Y si y está en esa cuestión de judicial, la oficina judicial virtual y está en mis causas, ahí qué diría, qué tendría que decir o ahí. sea, habría que verlo bien. Igualmente, bueno, si usted no quiere, no contacta o su hijo. Ujú. eh, a ver, voy a cambiar la diapositiva para... Bueno, ahí está nuestro contacto, en caso de... Porque si quiere lo podemos ver, porque igual yo sé que buscar en la oficina judicial virtual puede ser un poco engorroso, porque obviamente uno lo desconoce. Entonces podemos ver su situación, pues si realmente nunca fue notificado, si no, o sea, sí fue notificado, pero ¿desde cuándo? Quizás se puede hacer un abandono del procedimiento porque quizás fue notificado hace mucho tiempo y nunca se encontró, nunca se le dio una gestión útil. Entonces, abandonamos el procedimiento o es mejor prescribir la deuda o si él tiene quizás otras deudas de 10 millones, 5 millones, e irnos mejor a liquidación, porque si no tiene bienes, puede extinguir la deuda de 6 millones o si tiene otra deuda de 10 millones, la puede extinguir esos 15, 16 millones con los bienes que él tiene. Y los bienes que él tiene, si no superan 100.000 pesos, esos son los bienes que paga. Ah, ya, no, pero como le digo, no, él no tiene muchas Pero cosas, los entonces, bienes, como les digo, no importa mucho en todo caso. O sea, por ejemplo, si nosotros hemos liquidado personas que tienen deuda de 25, 40 millones de pesos y tienen bienes de 300.000 pesos, menos. Algunos van y compran bienes o simplemente no tienen bienes. O sea, la verdad es ser sincero, yo no tengo bienes, tengo una silla, tengo un auricular, tengo un teclado y al final todo, un hervidor, una tostadora y al final entre todo sale como 200.000 pesos. Y si se tiene que extinguir la deuda de 6 millones o con otra deuda que tiene deuda de 15 millones, no sé, se extingue todo eso con el monto de los 200.000 pesos obviamente en bienes. ya. Entonces, eso por ahí yo creo que va la solución, porque si no le voy a decir, no, espere que prescriba la deuda, pero va a estar 5 años esperando en DICOM, quizás lo van a demandar en algún momento, entonces yo creo que esa es como la mejor opción. Que, a ver, ¿cuál es la opción que usted me da? Que no le Eh, entendí esa parte. liquidar la deuda, o sea, por ejemplo, irse a un procedimiento de liquidación simplificada. ¿Y cómo se hace eso? Eh, o sea, bueno, ahí si quiere, yo le recomiendo que nos contacte y se lo explico como de Ya, forma más detallada, pero hacia grandes bueno, rasgos es como los bienes que él posee, que son pocos, hacer un procedimiento que no dura tanto, no dura más de 6, 8, 12 meses, y en base a eso se hace. Por ejemplo, ya. como digo, si él debe esos 6 millones y tiene otro tipo de deuda, se puede extinguir por los bienes que posee. Y si usted me comenta que no tiene bienes, por ejemplo, con, como le digo, una tostadora, un horno eléctrico, un audífono, y al Quiero final, una lavadora usada, refrigerador usado, no importa, no importa que esté usando, una tele, no lo que, importa que esté esas cositas. usado, nuevo, los bienes que él declare, esos son los bienes que se van a liquidar. Y Y si no tiene, y eso, si no tiene vehículo, no tiene auto, o sea, no tiene casa, claro. es mucho mejor. Porque si tuviera, le digo que no, esa opción no es. Pero como es su caso, yo le No diría que sí. tiene, no tiene deuda hipotecaria y tampoco tiene Crédito, automotriz, hipotecaria. algo así. No, no, Qué no. bueno.
Sí, Nancy, o sea, yo Ya, le voy recomendaría a, eso. entonces, Miguel, entonces a usted se le puede contactar a uno de esos teléfonos y se le puede Sí, hacer la consulta y qué sé yo. Ya, exacto. muchas gracias. Ya, Muchas Nancy. gracias. Voy a Hasta responder luego. igualmente a Gonzalo que estaba escribiendo. Dice, ¿qué pasa si no tengo vehículo ni bienes raíces y antes que lleguen a tomar inventario de embargo saco de la casa la mayoría de los bienes, muebles de valor y solo dejo lo mínimo para vivir o incluso dejo el domicilio vacío? Eh, o sea, uno puede sacar quizás bienes, no sé si sea como un lado recomendable, pero porque hay bienes que son inembargables, ¿vale? Por ejemplo, uno le pueden embargar la cama, entonces obviamente no la va a sacar. Pero a lo que voy yo es que, por ejemplo, si usted tiene bienes, lo puede sacar, muebles, pero si usted tiene un vehículo, tiene una propiedad, eso en el servicio puesto interno lo va a acusar, en el registro de vehículo motorizado también lo va a saltar una alarma, o si usted, por ejemplo, no, yo quiero vender todos mis bienes, también lo van a pillar. Entonces, el caso que usted me dice sí se puede hacer, pero si solo si tiene bienes muebles, no viene como propiedades o un bien vehicular, eso no se podría. Claudio pregunta, ¿qué pasa si no logran notificar al deudor por parte del receptor judicial? ¿Qué hacen las empresas de cobranza en caso de...? Creo que eso lo había mencionado, o sea, usualmente va a quedar ahí en stand-by el procedimiento, suele pasar, no tanto, pero suele pasar, y a veces uno solicita el abandono del procedimiento o al final nunca se demandó a la persona y uno solicita el abandono del procedimiento y que después prescriba la deuda o simplemente si ya tiene muchas deudas y quiera liquidarlo, encuentro que es mucho mejor. Ya, nos faltan unos 5 minutos, así que voy a responder estas dos consultas. Dice Claudia, si por ejemplo mi mamá compró una propiedad y constantemente está recibiendo notificaciones de las autopistas por no pago, respecto del arrendatario anterior que vive en la casa, ¿cómo mi familia se puede resguardar de eso? ¿Dónde podemos saber si mi mamá, que es la dueña de la casa y que no tiene que ver nada con esas cosas, deuda, puede manifestar que no es la dueña de la deuda, sino que el arrendatario moroso? Recibe notificaciones de autopistas. Obviamente son el tema de autopista. Puede ir a la autopista y puede mostrar el certificado de hipoteca y gravamen que se saca del certificado, o sea, del conservador de bienes raíces. Saca el certificado de hipoteca y gravámenes que vale, o el dominio vigente, que le recomiendo los dos, que entre los dos vale 10.000 pesos, se dirige a la autopista y le dice que obviamente la deuda va a salir a nombre de Juan y yo me llamo María. Entonces, obviamente no es mía, déjeme de enviarme cosas y todo eso. Eso. No es judicial, pero ahí conversando se soluciona eso, Claudia. También donde se ve un vehículo se está embargado por un juicio, es lo mismo. En la oficina judicial virtual, donde le expliqué a la persona que en delante nos habló, eso sería, en la oficina judicial virtual. Y si alguien hace traspaso de vehículo a un familiar, ¿qué pasa? Se puede hacer, pero no en un procedimiento ejecutivo. Yo a veces, procedimiento ejecutivamente, le van a haber acciones revocatorias y se van a devolver, finalmente no es lo bueno, no es lo recomendable. Si en procedimiento de liquidación, por ejemplo, si yo tengo una casa, ¿vale? Tengo una casa, tengo dos vehículos y tengo una deuda igual de 300 millones de pesos, ¿vale? ¿Y qué quiero hacer yo? Voy y no, la verdad, saludo también de Libardo, un gusto Libardo, gracias por conectarse. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo un vehículo, tengo dos casas y quiero liquidar la deuda. Y quiero obviamente no perder mi casa y mis dos vehículos. Yo puedo vendérselo a mi hijo, puedo vendérselo a otra persona y al momento de venderlo, puedo esperar 2 años desde el momento de la venta y inicio el procedimiento de liquidación. Y ahí se podría hacer, pero son 2 años. Entonces, gente que me ha funcionado, que hay gente que, por ejemplo, tiene deuda de 80 millones de pesos, pero con 2 años de venta vende su casa, vende sus bienes y después se va a liquidación y al final no tiene ningún bien porque ya lo vendió, pero después de 2 años. Ese sería mi consejo para Claudio en caso de que lo quiera traspasar, solo con el procedimiento concursal, no procedimiento ejecutivo. Quedan 2 o 3 minutos para terminar el webinar, así que, y bueno, ese es el correo de nosotros, el teléfono, nuestra página principal. Así que vamos a seguir la página, o sea, el webinar. La otra diapositiva se quedó pegada. Bueno, agradecimiento a todas las personas que se conectaron. Vi por ahí en delante cuando comencé la presentación de que habían personas del grupo de corretaje.
colegas también, abogados también por ahí, también personas en general o cualquier persona que se haya conectado. Bueno, agradezco la buena energía, también el respeto hacia mi persona. Y también la pregunta, porque obviamente uno ayudar a la persona es edificante para uno, entonces obviamente responder preguntas en esta instancia es bueno, entonces por lo menos en lo personal a mí me gusta mucho. Y como lo menciono, en un futuro poder hablar de mayor detalle sobre un procedimiento en particular, en este caso fue la renegociación, pero se puede hablar sobre la liquidación, etc. La ley, por ejemplo, devuelve mi casa, juicio ejecutivo, como fueron varias preguntas de juicio ejecutivo, también se puede hablar de esos temas, pero se pueden hacer todas esas. Ahora sí, seguimos, cambiamos de página. Y bueno, esa es nuestra página web y ya estaríamos terminando porque ya nos faltan unos 2 minutos para que termine el webinar. Así que, ¿dónde queda el webinar para verlo después? Si quiere, Claudio, no sé si usted está en un grupo de corretaje, si no puede enviarlo a envíame su correo, yo se lo envío de forma presencial, o sea, de forma electrónica, a su correo la grabación, o cualquier tipo de consulta lo puede hacer en la página web, puede ingresar a nuestro WhatsApp, puede llamarnos, puede mandarnos correo. Nuestra página se llama deudasyjuicios.cl, nos puede encontrar ahí. Somos, bueno, un estudio jurídico bastante reciente, pero bastante profesional. Todos nuestros integrantes tienen posgrado, tienen magíster, por ejemplo, tienen diplomado en diferentes áreas. Si alguien quiere derecho de familia, tiene una persona con mediadora, una persona que tiene diplomado en derecho de familia. Si quiere derecho procesal, tiene esta área, derecho concursal, que yo me especializo, igual tengo diplomado, tengo máster en esta área, entonces igualmente la idea es que si bien, por lo menos, no sé, nos vemos un poco jóvenes, pero la idea siempre es dar o brindar esa seguridad y principalmente la tranquilidad al momento de realizar un procedimiento y obviamente al costo, no al costo quizás de grandes empresas que cobran, como le comentaba, por lo menos en este procedimiento de renegociación, un porcentaje de la deuda que es muy alto, cosa que nosotros cobramos muy poco en comparación con ellos, o sea, fácilmente una décima parte, si es que, de eso. Muchas Gracias, gracias. Claudio, también, gracias, Nancy, también, y Marcela Goic por haber encontrado interesante la charla. Y muy clara, así que se agradece eso, que haya sido clara y no haya sido un poco estresante ni nada de eso. Ya, así que eso, ahora vamos a despedirnos igualmente, como le comentaba, esto queda grabado y nos vemos. A todos que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana largo. Muchas gracias.